Gracias, que así sea. Que nos venga esa suerte. Hola a todos, muy buenas tardes a quienes se están conectando con esta franja de Entre Profes, hoy hablando sobre proyectos de indagación mediados por TIC. Son las 2:30 de la tarde, vamos a dar un espacio de 5 minutos para arrancar con nuestra charla. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas quienes se están conectando hoy con esta franja Entre Profes que hemos diseñado desde la estrategia Aprende en Casa de la Secretaría de Educación para sostener diálogos, conversaciones con ustedes, maestros y maestras, que nos permitan construir juntos las oportunidades para seguir fortaleciendo nuestras prácticas de enseñanza y garantizar que los niños y niñas puedan seguir aprendiendo desde sus hogares. Hoy, como les decía, tenemos una súper invitada, Mónica Bermúdez. Con ella vamos a abordar el tema de los proyectos de indagación mediados por TIC. Son muchas las preguntas que nos han llegado a través de diferentes medios en la Secretaría de Educación, buscando y preguntándonos cómo hacemos para organizar
organizar mucho mejor nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, las presiones del tiempo, cómo optimizar el recurso, las TIC, cómo motivar y mantener la motivación de los estudiantes para, a pesar del aislamiento, seguir aprendiendo. Y eso es un poco lo que vamos a conversar hoy con Mónica. Soy Patricia Niño, profesional de la Secretaría de Educación, y hoy los estaré acompañando en la moderación de esta charla. Mónica es maestra por vocación, maestra por profesión, se ha desempeñado en varios niveles ejerciendo la labor docente y actualmente se encuentra como directora de programas en la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Además, tiene un doctorado y un fuerte interés y pasión por indagar todo lo que tiene que ver con el uso de las tecnologías para mejorar los procesos de enseñanza, de aprendizaje, pero sobre todo cómo las podemos utilizar como un mediador para la formación política de nuestros niños y niñas. Entonces, sin más preámbulos, vamos a conversar entre profes con Mónica. Mónica, súper bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Patricia, muchas gracias por la invitación, especialmente a la Secretaría de Educación de Bogotá, a la Oficina de Dirección Ciencia y Tecnología. Muchas gracias. Un saludo muy especial a todas las personas que nos acompañan en este momento, a los compañeros de las escuelas, a los militantes de la pedagogía, de la educación. Muchas gracias por estar acá. Como lo dijo Patricia, yo voy a compartir con ustedes unas ideas que desde hace mucho tiempo vengo trabajando tanto desde mi realización como maestra en colegios de Medellín, como ahora en Bogotá desempeñándome como profesora universitaria y ahora justamente dirigiendo unos programas de licenciatura, dando mucha fuerza y generando también mucho deseo para que cada vez más la pedagogía sea un interés, sea una posibilidad para nuestros jóvenes y para la idea también de un trabajo pedagógico que requerimos en el país con los niños, las niñas y los jóvenes. Por eso mi interés también, que vengo de la Universidad de Antioquia, donde el saber pedagógico es una de las categorías fundantes de nuestras licenciaturas y en esa medida también una categoría que nos pone en una relación muy tremenda cada vez más con lo que está pasando hoy, con lo que estamos viviendo justamente en estos tiempos de pandemia, de esta manera en que nos estamos hoy configurando como seres humanos y también los pensamientos que hoy nos pueden estar llegando frente a esto que nos está pasando. Entonces, quiero compartirles algunas ideas del trabajo investigativo y pedagógico que he venido realizando, como ya les dije, durante todos estos años de experiencia, ya casi 27 años, trabajando con la escuela, con la pedagogía, con la importancia del saber pedagógico, y hoy les quiero compartir unas ideas que tienen que ver con los proyectos de indagación y justamente que la pandemia nos ha puesto en una coyuntura de trabajo con las tecnologías y en esa medida quiero compartirles a ustedes unas ideas que tendrían que ver con cómo trabajamos, ¿cierto? ¿Qué manera, si abordamos proyectos de indagación, que es una de las apuestas pedagógicas también de la Secretaría de Educación en este momento, pues cómo se integran las tecnologías, ¿no? Creo que ya cada uno de ustedes ha tenido una experiencia, ha tenido una posibilidad. Creo que desde la misma coyuntura nos hemos visto abocados aún desde la inmediatez a usar las tecnologías digitales y yo lo que voy a hacer también es aprovechar como esta coyuntura para intentar ampliar la idea, ¿cierto? De lo que significan como estas tecnologías de la información y la comunicación y para ello entonces también me posiciono conceptualmente con las tecnologías digitales y también con la pedagogía. Para arrancar les tengo una propuesta, es una invitación de 2 libros, seguramente ya la han pasado por ellos o podrían estar en lista de espera o qué bueno sería causar un deseo en este momento frente a esta lectura de 2 libros que recomiendo en este momento. El primero, Recuperar la pedagogía, de Philippe Metier. Parece importante que este libro, en tanto maestros que somos militantes de la escuela, de la defensa de la escuela, como un lugar público y común que nos habita permanentemente y que tenemos que, vamos a seguir en esa concurrencia de pensarnos la escuela, aparece este libro que empieza a cuestionar una serie de lugares comunes que a veces nos llegan al ámbito escolar, a la cultura como tal,
y en esa medida Philippe lo que hace es presentarnos como una idea de cómo podemos empezar a cuestionar como algunos mandatos que también le llegan a la escuela, unas ideas que tienen que ver, por ejemplo, con la motivación, de buscar siempre la motivación en los estudiantes, la idea de que la educación, por ejemplo, habita en lo posible, ¿sí? Una serie de consignas que van llegando, que nos van llegando en la práctica pedagógica, y en esa medida es importante, por ejemplo, cómo problematizamos aquellos cuestionamientos que a veces llegan de los mandatos sociales, culturales, globales en este caso, que le llegan a la escuela, y que es importante nosotros como intelectuales de la educación, cuál es entonces como la perspectiva, la postura que tenemos sobre estos cuestionamientos. Así que el libro de Philippe Merrier presenta esa posibilidad de diálogo, de hacer vínculo con estos cuestionamientos sociales y culturales, y de qué manera eso también nos va generando como otras posibilidades para el pensar, para la práctica pedagógica y para reconstruirnos en una relación casi constante que hacemos con los niños, niñas y jóvenes en nuestros espacios escolares. Un segundo libro que me interesa recomendar en este espacio de conversación, compañeros, es de Sadin, La humanidad aumentada. Parece que Sadin en este libro lo que hace es poner en cuestión también lo que tiene que ver con la manera como hoy nos estamos configurando como sujetos, pero más allá de sujetos también las maneras como se nos están afectando, las formas del hacer y las maneras de ser, de lo que somos, cómo se están afectando permanentemente con lo que nos están creando justamente estas tecnologías, con dos elementos que funcionan como operadores en la manera en que nos estamos construyendo hoy, que además son imperceptibles, y eso es lo que me parece mucho más llamativo para indagar y problematizar, y es lo que tiene que ver con la hiperconexión y con la datificación, ¿no? Deja esas huellitas que permanentemente, como lo decía Serres, esas huellitas permanentes que estamos dejando en estos espacios digitales, en el WhatsApp, en Facebook, ¿sí? Cómo eso, por ejemplo, es lo que alimenta hoy el gran sistema del capital neoliberal, y en esa medida cómo entonces estas tecnologías y todos estos datos que hoy estamos administrando a partir de lo que vamos haciendo en las redes sociales con las tecnologías, es lo que nos está configurando hoy como sujetos, porque hay un jalonamiento de estas tecnologías, de los protocolos de las redes sociales, a que nos produzcamos subjetivamente, ¿no? A que estemos allí relacionándonos y de una manera particular, a veces con más exaltación del narcisismo, a veces con unas prácticas que tienen que ver con la ligereza, con la inmediatez, que es por donde mayormente están operando estas tecnologías hoy. Lo dejo como referencia para que en algún momento podamos volver sobre estos textos y sobre todo pensarnos la manera como la escuela hoy puede dejarse afectar, pero también interrogar y problematizar lo que estos libros nos están planteando, justamente en esa formación de la subjetividad que tiene que ver esto hoy con estas tecnologías que no son meramente recursos, sino que ante todo son operadores también de afectación, ¿no? Y de realización subjetiva, porque nos ponemos en unas situaciones y en unas acciones que tienen que ver con la manera como nos estamos construyendo en el día a día. Paso entonces a compartir estas ideas sobre los proyectos de indagación. Estos proyectos de indagación, creo que ya ha habido una historia en Colombia que tiene que ver justamente con la manera como la práctica de enseñanza se puede ver configurada por proyectos de indagación, es decir, que si hablamos de una práctica de enseñanza en la escuela, cómo ella podría tomar una forma, y esa forma podrían ser los proyectos. Digamos que eso no es nuevo, eso yo creo que ya desde hace rato lo venimos planteando, o se viene planteando en el país. La profesora Gloria Rincón, por ejemplo, fue una de las personas más militantes de la pedagogía por proyectos, y creo que es un legado muy importante que la profesora nos ha dejado, y en esa medida también siempre la insistencia de ella era cómo hacer del aula un espacio de investigación, un espacio de indagación, de pesquisa, de cómo los saberes que la pedagogía está propuesta para enseñar y para transmitir a los estudiantes, cómo desde allí se pueden generar unas condiciones distintas de realización que no sea meramente desde la transmisión y de la receptividad que puede recibir el estudiante, sino cómo puede tener un movimiento mucho más deseante, donde uno como maestro también se implique en esa posibilidad de saber qué es lo que está haciendo, para qué lo está haciendo, y sobre todo dejarse antojar como de los saberes que se van construyendo con los estudiantes.
la pedagogía por proyectos o estos proyectos de indagación están muy anclados a la pedagogía activa siglo XIX, de los pedagogos que se cansaron de la pedagogía memorística, de la pedagogía de la receptividad, de la pedagogía de una transmisión que era muy pasiva y que solo el maestro lograba tener un contenido, vincularlo a los estudiantes, pero no pasaba nada más. Lo que pasaba era que meramente había una evaluación y los estudiantes tenían que dar cuenta de esa evaluación. Pedagogos cansados de ese momento, casi de pasividad en el aula, dijeron cómo renovamos esto, cómo creamos un ambiente mucho más participativo, mucho más dialógico, mucho más ligado a la apertura de la voz de los estudiantes y también a la afectación que el maestro se deja sentir, se deja tocar por la interacción que va resultando con los estudiantes, en tanto hay una apertura de la palabra y con ello hay una vinculación importante dentro de lo que va pasando allí. Esa vinculación de la palabra, de lo que estos pedagogos estaban interesados en hacer, más allá como de la movilización didáctica que podía originarse, era la construcción de esa forma de ser de ese sujeto muy pensado políticamente. Cómo la palabra es el vínculo, cómo la palabra es el encuentro y de qué manera abrir una práctica pedagógica que permitiera tanto a maestros como a estudiantes abrir la palabra, abrir el diálogo. Y eso, por ejemplo, significaba mucho porque eso generaba un tipo de relación muy distinto a como lo estaban viendo ellos en términos de esa pedagogía que solo se transmitía y donde el estudiante solo memorizaba. Entonces lo que se pretendía era que eso que vinculaba a una relación mucho más de negociación, mucho más de diálogo, mucho más de la participación del estudiante, estaba fuertemente a una formación política. Porque si vemos son características o condiciones necesarias de esa participación política, de cómo la palabra, la activación de esa palabra en el sujeto es lo que genera también ese diálogo, esa puesta en común, esa negociación y lo que me parece más importante es la construcción de un vínculo o de un lazo social que transita a través de la palabra. Sobre eso me parece muy importante también hacer como un paréntesis y yo creo que la pandemia nos debe conducir también como a una firmeza y a una militancia mucho más fuerte sobre la permanencia de la escuela en la sociedad. Creemos que la escuela, como lo decía en la página de la Secretaría, es una agencia social que está llamada justamente a la humanización de la vida, ¿no? Humanizar la vida, el vernosla con el otro en la construcción cultural, en la construcción social, en la manera como aprendemos a convivir humanamente. Creo que la escuela es el espacio por excelencia de esa formación social, de ese vínculo. Por tanto, las tecnologías hoy nos pueden estar representando unas novedades y una atención a la emergencia, pero mi llamado también es, la invitación es a través de esta charla, compañeros, compañeras, a que la escuela se haga viva siempre como espacio físico, análogo, presente en la sociedad y con ella la pedagogía. Estamos entrando en unos niveles de vinculación de mercado donde lo que radica su importancia es más un énfasis por el aprender que propiamente por la enseñanza. Creo que es importante también que nosotros, a través de esto que estamos viviendo hoy, podamos reafirmar más el poder de la enseñanza. El aprender es importante, pero creo que como pedagogos tenemos la función de enseñar. ¿Y de qué manera esa enseñanza se nos vuelve es la construcción de la permanencia en la escuela y cómo ello nos lleva a una militancia permanente dentro de lo que significa es estar en la escuela y ser pedagogos? También sobre esto es importante tener en cuenta la intelectualidad que tenemos como maestros en términos de no somos simplemente hacedores de políticas públicas, también tenemos una impronta muy, muy valiosa que tiene que ver con la construcción del saber pedagógico, ¿no? Profesora Olga Lucía Zuluaga de la Universidad de Antioquia creo que también nos ha dejado permanentemente esta idea de la construcción del saber pedagógico que hoy, por ejemplo, con esta integración de las tecnologías, de qué manera hoy estamos produciendo saber pedagógico, ¿no? Cómo lo estamos movilizando, agenciando de esa manera en que hoy las tecnologías están ingresando a nuestras prácticas de enseñanza y que son ellas acompañantes. Por tanto, la pedagogía por proyectos o estos proyectos de indagación
creo que se estructuran en una serie de acciones que tienen que ver más con la idea de afectar la formación del otro, afectar su condición política y de qué manera también los saberes que rodean, ¿sí?, a ese proyecto pueden ser las inspiraciones justamente para hablar, para dialogar, para hacer, para tramitar algo en el aula de clase que se vuelve muy significativo. A veces no tanto por el saber, sino por las relaciones que construimos, ¿sí?, y por las intencionalidades que nos van moviendo permanentemente en esa construcción. Los proyectos de indagación, como la misma palabra lo dice, parten de preguntas, parten de indagaciones. Hay una idea reiterativa y es poderosa en términos de pensar que el proyecto de indagación parte siempre como del interés de los estudiantes, ¿cierto? Digamos que ahí ha habido como una fuerte tendencia a la construcción de que sea el interés del estudiante el que emerja como esa posibilidad para establecer y estructurar las acciones. Yo creo que es muy importante que esos intereses de los estudiantes los tengamos en cuenta, pero también es muy importante que tengamos en cuenta cuáles son los intereses que nos mueven a nosotros, a los maestros, que digamos que la escuela es un espacio de convergencia, ¿sí? Es un espacio de convergencia que habita tanto en los profesores como sujetos del deseo, pero también en los estudiantes que llegan ahí con unas aspiraciones y sobre todo con unas ideas de poder encontrar algo que en su vida falta, ¿no? Falta experiencia, falta lectura, falta escritura y sobre todo falta encuentro con el otro. Somos sujetos en falta, todos, sí, todos. En esa medida los espacios de la sociedad se nos convierten en posibilitadores de una construcción de vida que nos lleva también como a estar deseando, ¿no? Capitalismo hoy nos pone en unos juegos con el deseo muy tremendos, pero como la escuela es un espacio, pero el deseo de saber, ¿no? Pero el deseo también de vincularme con el otro y aquello que no me fluye en la relación con el compañero, incluso con el maestro. ¿Cómo entonces la escuela, que es un espacio que puede ser del interés para el estudiante, ¿sí?, cómo también es un espacio del interés para el maestro? En esa medida quiero, vamos a hacer como una nota al pie de frente a lo que significa que el interés de ese proyecto de indagación también puede partir del maestro. Y aquí traigo una experiencia, compañeros, de una investigación que hicimos en Medellín ya hace algunos años. Por esos días estábamos con la idea del trabajo sobre los proyectos, muy de la mano de las lecturas y de los documentos que la profe Rincón en su momento nos transmitía, y era la idea de que los proyectos fueran de la mano de los estudiantes bajo los intereses que proponían. Hubo una cosa muy simpática en un grado octavo de una escuela de la comuna nororiental de Medellín, y era un grupo muy apático, o sea, digamos que el profesor en ese momento, el dispositivo que utilizaba para lograr el diálogo con los estudiantes era la pregunta, ¿no? Y entonces les preguntaba, muchachos, ¿a ustedes qué les interesa? ¿Qué les gustaría aprender? Cuéntenme, por favor, aquí estoy disponible para yo lo que pueda enseñar. Y resulta que los chicos se quedaban todo el tiempo mirándose entre ellos y se reían, no sabían como muy bien qué era lo que el profesor estaba preguntando, además porque era una novedad lo que estaba pasando en la escuela. Habían momentos de mucho silencio. El caso fue que el profe no logró hacer conexión con sus estudiantes en términos de lograr enganchar la respuesta, qué quieren aprender, qué es lo que les interesa. Eso nos llamó poderosamente la atención y en un momento dado agarramos a los estudiantes, qué era lo que pasaba. Eran muchachos de octavo grado con unas dificultades familiares, sabemos el espacio del que estoy hablando en Medellín, etcétera, pero también con una potencia de vida y de riqueza de Antioquia. Y entonces les preguntábamos, ¿y qué pasó? Y decían, no, profe, ¿cómo así que uno aquí viene a decir el interés? No, profe, es que a nosotros nos gustaría más que el profesor nos mostrara qué puede ser de interés para nosotros. O sea, estaban buscando era que el profesor fuera más inspirador que propiamente es cierto, que ellos partieran como de la respuesta de qué es lo que nos interesa y a partir de ahí hacer toda una movilización de la práctica de enseñanza. Eso me parece muy importante porque esa es también una de las limitaciones que tiene
los proyectos de indagación, ¿no? Y es que a veces creemos las ilusiones y el choque con la ideología permanentemente, de pensar que con el interés del estudiante, pues los estudiantes van a estar más deseantes, más activos, mucho más animados en la clase, ¿cierto? Para poder llevar a cabo la enseñanza y el aprendizaje por parte de ellos, y resulta que muchas veces no. También nos encontramos con el imposible, ¿no? Aquello que Freud en su momento decía, las 3 tareas imposibles del hombre: psicoanalizar, gobernar y educar. Y en esa medida creo que la escuela, nosotros somos aliados de buscar lo imposible, ¿no? De estar jalonando cuál sería lo posible de lo imposible, y por eso a veces es duro, es una de las tareas más duras. Y lástima que la sociedad no la reconozca como tal en términos de la valoración que agenciamos sobre esas posibilidades permanentes a lo que le estamos buscando constantemente en la escuela, justamente jugándole a lo imposible. Creo que ahí en ese llamado que nos hacían estos jóvenes, creo que hay una idea importante de cómo juegan también los intereses en los proyectos. No siempre nos juegan bien, no siempre nos conducen a una satisfacción, pero lo que estos muchachos nos estaban presentando era también un desafío para el profesor. Profe, que nos inspire, que nos diga algo, y entonces vemos a ver si nos antojamos. Y ahí es donde yo quiero también llamar la atención sobre la capacidad deseante de nosotros, o sea, cuál es el deseo también que nosotros manifestamos en esas prácticas de enseñanza, ¿no? Porque a veces también, Spinoza lo decía, filósofo siglo XV, las pasiones tristes y las pasiones alegres. Como la pedagogía tiene que ser más una pasión alegre en lugar de una pasión triste, porque a veces también las historias subjetivas, las historias culturales, las historias sociales entran también en ese momento de configuración de la enseñanza. Y eso, por supuesto, es lo que va generando como unos tipos de relaciones que a veces no salen como tan afortunados, y que también es parte del desencuentro, ¿no? Asumir ese desencuentro, asumir ese antagónico con el que nos encontramos en las relaciones con las cuales tenemos que habitar con los otros. A veces uno convive, trabaja con personas que no llegan, no llegan porque tenemos desencuentros, y esos desencuentros, en lugar, claro, el rechazo, que sería lo que más prontamente se presenta, ¿cómo lidio yo con eso, no? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo el conflicto de lo que me genera el otro? Entonces, los proyectos de indagación pues tienen que ver con problemas, tienen que ver con indagaciones que se desean resolver, y para eso digamos que hay hay una apertura que tiene que ver con una lógica de sentido, o que tiene que ver también con una lógica de la solución. Cuando planteábamos una indagación como proyecto, y ahorita lo voy a relacionar ya con las tecnologías digitales, cuando planteábamos una pedagogía de indagación, quiere decir que hay algo, ¿cierto?, que nos empuja, y eso ahí tiene que ver mucho con el deseo, hay algo que nos empuja a investigar algo, ¿sí? Y lo importante es que esa negociación, que es una de los hashtags que aparece aquí en estas diapositivas, que hay varios, ¿cierto? Que son esas palabras claves que resaltan el poder de los proyectos de indagación. Parece que ahí la negociación es una palabra clave dentro de los intereses también, que el profe como tal está vinculado en ese llamado que se hace para aprender, ¿cierto? En esa construcción de esa enseñanza que va a empezar a operar por ahí por un proyecto, y cómo desde allí entonces se generan unas condiciones desde las cuales vamos a participar todos. Y la idea es que uno se sienta también involucrado, y no tanto como quedando por fuera o como mero servidor del estudiante. No, yo creo que también, digamos, la vinculación deseante de nosotros como sujetos en la práctica de enseñanza tiene que ser fundamental, porque por ahí es que empieza a movilizarse tanto lo que agenciamos propiamente, lo que tenemos como sujetos que guardamos, también algunas cuestiones, cómo eso va aflorando también en la manera como nos relacionamos con los estudiantes, pero también cómo le hago lugar a los intereses que los estudiantes me traen. O sea, yo también cómo recibo eso, ¿no? Porque si no hay una vinculación de parte y parte, o sea, si el sujeto estudiante no logra vincularse con lo que el maestro está proponiendo, y a la vez el maestro de pronto tampoco se vincula con lo que el estudiante trae, pues nada, estamos conducidos, vamos a una relación de fracaso. Y no es la idea, es poderle dar salida de otra manera, como mucho más, darle la vuelta, ¿no? Darle la vuelta
para que eso genere como otras condiciones de realización. Por tanto, hay unas palabras claves en esos proyectos: la negociación, el diálogo, ¿no?, que tiene que ver con condiciones de formación política, el abro mi voz, o sea, la apertura de lo que significa en un proyecto poder participar, o sea, poder que los chicos levanten su mano para lograr participar dentro de esas conversaciones investigativas que estamos haciendo. Eso se vuelve en una palabra que hoy resulta muy compleja, pero que tiene buena vibra, ¿no?, pero es muy neoliberal. Por tanto, llamo al cuidado, y es el empoderamiento, ¿no? Es una palabra muy reiterativa que hacemos. El empoder es que está empoderada, es que se empoderó, y resulta que, nada, es una palabra 100% neoliberal, pero sí, es, digamos, el poder que puede configurar el sujeto en términos de lo que le posibilita, ¿no? Y entonces el abrir la voz, la experiencia que surge dentro de ese proyecto de indagación, que es, como decía en palabras de la Rosa, todo aquello que me toca, ¿no?, que no necesariamente tiene que estar anticipadamente previsto, sino cómo lo que va sucediendo va generando una forma de experiencia interesante, que es como qué es lo que va pasando, ¿no?, qué es lo que está ocurriendo acá, y en esa medida cómo nos logramos enganchar. Numeral, entre todos decidimos, numeral, produzco saber pedagógico. Sí, creo que son unas orientaciones que el mismo proyecto los arroja, y que dentro de la agencia de la práctica de enseñanza son poderes subjetivos que se van configurando al margen de lo que vamos haciendo con los estudiantes, porque ante todo la práctica de enseñanza es una práctica intelectual, es una práctica que no empieza con la transmisión de un saber, sino que eso es uno de los elementos, pero también es una práctica del conocimiento, es una relación conmigo misma, como lo decía también bellamente en algunos de sus documentos el profesor Martínez Bull de la Universidad Pedagógica. Creo que la práctica pedagógica como tal no se instala solo en esa transmisión de saber, sino que hay muchos elementos que la están rodeando permanentemente. Sabemos que hay también como unos elementos, unos aspectos que son propios de los proyectos en términos como de la estructura, de lo que ellos llevan. Entonces, que un problema o pregunta de indagación, que tiene una justificación, ¿sí?, que hay unos propósitos que son formativos, cognitivos, que hay unos conceptos que abordaremos. Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos que el proyecto como tal nos va a traer y que nosotros los vamos a maniobrar? Sí, en el mundo de la escuela, por ejemplo, los saberes disciplinares son una de las funciones que tenemos los pedagogos, ¿no? De hecho, la pedagogía tiene que ver con esa transmisión de saberes disciplinares, de saberes culturales, pero también la pedagogía como la interrogación, pero también como la experimentación, ¿sí? ¿Qué hacemos con esos saberes, tanto disciplinares como culturales? Entonces, ¿cuáles son esos conceptos que van a estar rodeando a esos proyectos? El plan de acciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos esta indagación y ahorita les voy a mostrar unos ejemplos de proyectos, y entonces dentro de esos ejemplos de proyectos o de esos proyectos, ¿cuáles son las acciones que nos van a estar organizando las actividades, ¿cierto? Es muy importante tener una lógica, la cual llevar al aula de clase, la cual llevar, digamos, a estos escenarios que hoy se nos están convirtiendo en los espacios de clase, en espacios de creación pedagógica, ¿cierto? Esa lógica que puede que en algún momento salga, puede que en algún momento se tenga que reinventar inmediatamente, siempre es importante que dentro de la pedagogía esa lógica que anticipa una realización y una visualización también de ese espacio con los estudiantes, podamos tenerlo como una manera de ir actuando y qué es lo que va pasando, y ahí es donde se hace presente ese concepto de experiencia, ¿no? Cómo nos va afectando lo que estábamos haciendo, esas decisiones que inmediatamente tenemos que cambiar, pero esta actividad que no nos funciona porque el enganche de los estudiantes es mínimo, o pasó algo en el colegio y resulta que debo cambiar la actividad. Creo que ahí en ese plan de acciones es muy importante esa integración con esos conceptos, de ver esos conceptos que están rodeando permanentemente a la enseñanza. Hablamos de una evaluación y hablamos también de una memoria de la experiencia. Ustedes me excusarán si voy un poco rápido, sabemos que no tengo mucho tiempo, y en esa medida creo que al menos como que recordemos cuáles son como esos espacios, perdón, como esos elementos
que estructuran un proyecto, pues como cuál es esa forma de organización, y creo que esta presentación quedará como memoria y también la charla que estamos haciendo acá, así que ojalá que en otro momento podamos conversar con mucha más lentitud, que es una de las mayores resistencias hoy, porque no hay mucha lentitud eh, por las operaciones del sistema hoy. Hoy todo tiene que ser rápido, inmediato, ya. Eh, Entonces las posibilidades del pensar, que son tan lentas, y las reflexiones, que son tan pausadas, eh, hoy están en aprietos, ¿no? Por la instantaneidad. Tienes que contestar inmediatamente en el WhatsApp y tienes que reaccionar rápidamente en el Facebook, ¿no? Bueno, esas son, digamos, operaciones que hoy las tecnologías, los protocolos de estos escenarios le están produciendo la subjetividad, y por ello la escuela tiene que ser un lugar de privilegio para esas reflexiones, para mirar de otra manera, ¿sí? Estas operaciones aceleradas que las tecnologías hoy le llegan al sujeto. Y entonces las tecnologías digitales, ¿dónde quedan en la integración de estos proyectos? Hay también, así como hay una forma particular conceptual de asumir esos proyectos de indagación que tienen que ver más con la consecución de una formación política, de una activación de la palabra, de la negociación, de cómo los saberes nos inspiran a ciertas realizaciones y sobre todo relaciones con los otros, de lo que tiene que ver con el diálogo, la pregunta, la negociación. O sea, ellos inspiran eso. Por eso Dewey, o sea, el gran creador de esta pedagogía, pues así lo planteaba, porque él se aburrió de tanto silencio en las aulas, ¿no? Se aburrió muchísimo y dijo, no, esto no puede ser así, esto tiene que cambiar. Y de ahí la creación a una pedagogía mucho más activa, ¿no? Donde los estudiantes tuvieran una participación. Y resulta que así como hay una conceptualización de los proyectos, pues también hay una conceptualización de unas tecnologías que se nos van a integrar como mediaciones a las realizaciones con el saber. Hoy, por ejemplo, en un proyecto que estamos haciendo, estamos, digamos, indagando de qué manera las tecnologías se asumen o como recursos o como mediaciones. Uno podría decir, pero ¿eso qué significado tiene? Mucho, porque dependiendo de cómo uno las asuma, pues así mismo va a ser la relación, ¿no? Y entonces si uno opta porque la tecnología sea un recurso, pues las acciones van a ser unas. Y si uno opta porque las tecnologías sean mediaciones, también las acciones van a ser otras. En esa medida, la posición que asumo acá dentro de esta socialización, compañeros y compañeras, es más la idea de asumir las tecnologías como mediaciones. No son meros recursos porque sabemos que vamos a ellas, hacemos cosas, ¿cierto? Nos agilizan algunos procesos, nos botan información, nos dan cuenta como de aquellas preguntas y nos satisfacen inmediatamente. Por eso la satisfacción se vuelve como un goce también ahí de subjetivo, donde siempre es esperable, digamos, que nos llegue, ¿no? Nos lleguen, los jóvenes está pasando tenazmente ese goce, respóndame rápido, y la velocidad y la instantaneidad como operadores hoy de las relaciones sociales. Creo que a eso hay que abrir signos de interrogación y preguntarnos dentro de ese humanismo de la vida al que estamos convocados los pedagogos justamente a llevar a cabo en las escuelas, ¿qué le significa eso a un sujeto? ¿Cierto? Y yo creo que ahí es por donde tenemos trabajo para dar y convidar. En esa medida creo que las tecnologías también, o sea, no podemos desconocer que son hijas del capitalismo, cierto que por ahí mayormente viene una captura, que Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, pues se hace acciones permanentes frente a las narrativas que gestionamos en estas redes sociales, en fin, uno puede decir, sí, ¿qué hacemos? Eh, Nos desconectamos de estas tecnologías, hoy gracias a las tecnologías, ¿sí? Hoy estamos asistiendo a la escuela, hoy estamos viviendo la escuela, la estamos viviendo virtualmente, pero sobre todo estamos agenciando una práctica de enseñanza, que independiente del lugar es una práctica de enseñanza, pero que la idea es que la escuela permanezca como espacio físico y análogo, al cual hay que ir, ¿sí? O sea, no es la escuela que me llega a la casa, no, es una escuela, es un espacio al que yo voy a ir. Y eso representa ahí sí,
como dirían los teóricos de la universidad pedagógica, a quien amo profundamente, es una subjetivación, ¿no? O sea, ir a la escuela me representa una relación distinta a que si la escuela me llega. Y hay una idea más del esfuerzo, algo que se tiene que trabajar hoy también constantemente. El esfuerzo es algo que hoy se está simplificando, porque la idea es que como obtenemos información, entonces no nos relacionamos suficientemente con el esfuerzo. Entonces la idea es que estas tecnologías son mediaciones porque afectan, o sea, hay una construcción en ellas, ¿cierto? Que nos está produciendo parte de lo que somos, parte de la historia que tenemos, se va dejando como huella en estas tecnologías. Además que nos hacen producir, cuando nos hacen producir, es decir, nos hacen hacer cosas, hay tres elementos o tres valores fundamentales en el reconocimiento de estas tecnologías como mediaciones, y es lo que tiene que ver con la interactividad, o sea, cada vez más son interactivas, hoy las que tenemos son muy interactivas, conectividad toda, ¿cierto? Internet, desigual también esa conectividad, lo sabemos, ahora con la idea de la pandemia está llegando Internet a lugares recónditos del país, qué bueno, ¿cierto? Porque eso de nativos digitales, eso no existe. Los nativos digitales, nada, ninguno de los niños es nativo digital, a no ser que sea de un contexto hiperrealizado, ahí sí. Pero la categoría nativo digital pertenece más a una condición social y cultural. Niños que en este momento no saben qué es un celular, y es porque eso está ligado a una condición económica, ¿no? Entonces, la conectividad, como esa alianza con Internet, y también la hipertextualidad, o sea, son escenarios donde la linealidad y secuencialidad no aparecen. Digamos que por eso es importante uno también, eso es lo que me parece relevante, uno poderse vincular con estas tecnologías, porque uno puede decir, si son hijas del capitalismo y si son hijas de lo neoliberal, pues yo me distancio, ¿cierto? Me distancio y no hago parte de ellas. Pero yo creo que hoy la política es resistir desde adentro, no desde afuera, sino desde adentro, es decir, ¿yo qué hago con esto? ¿Sí? Y yo creo que, por ejemplo, ya hay muchas experiencias que nos han mostrado qué hacer con las tecnologías, desde intenciones pedagógicas que se puedan ver con ellas y hacer con ellas. Hay una experiencia muy bonita, se la recomiendo, está en el canal YouTube, se llama Belén de los Andaquíes, y Belén de los Andaquíes es una propuesta maravillosa de un proyecto de cómo un profe utiliza pedagógicamente las tecnologías. Y entonces empiezan a narrar la historia del municipio y cómo las tecnologías se vuelven aliadas para contar esa historia. Una historia donde la guerra ha pasado, donde el dolor ha tenido lugar, donde el llanto no calma, donde el dolor no se ha podido sanar. Entonces aparecen las tecnologías intentando hacer palabra para que eso, la historia de ese lugar, cobre otro sentido. ¿Y quiénes están ahí aliadas? Pues las tecnologías. Maravilloso. Entonces creo que dentro de esas mediaciones, dentro de esas posibilidades de afectación que nos logran estas tecnologías, nos afectan, ¿no? Nos van afectando. Facebook es un claro ejemplo de eso, Instagram es un claro ejemplo de cómo la afectación va llegando al sujeto. Que eso ya lo empecemos a mirar, si eso es bueno, si eso es malo, pues eso ya digamos es otra historia del discurso. Pero sí hay una afectación que se va logrando a través de estas redes. Un joven en la universidad me decía, profe, yo pongo una foto, subo una foto, y si yo al minuto no tengo un like, yo me empiezo a incomodar. ¿Qué hace él? Llamar a un amigo, hey, un like, ¿sí? Porque eso está ligado a un reconocimiento, y ese reconocimiento hoy que hacemos de la imagen, de todo lo que estamos posteando, de todo lo que los estados que subimos al WhatsApp permanentemente, todo eso por ahí están logrando como construir una idea de reconocimiento, y la escuela tiene, nosotros tenemos que estarnos preguntando qué está pasando con ese reconocimiento, qué tipo de reconocimiento es, porque es un reconocimiento muy narcisista, ¿no? Donde hay un hedonismo ahí que se está trabajando permanentemente. Entonces digamos que hay afectaciones y ya luego en otra ocasión miramos qué tipo de afectaciones se están originando. Pueden ser mortíferas o pueden ser afirmativas sobre la vida, pero son mediaciones, o sea, ellas se vinculan de alguna manera a intentar transitar en el propósito que tenemos, y entonces van ayudando y tienen formas particulares de hacerlo, a través del video, a través de la imagen, a través de la música, a través de una escritura que no es lineal ni secuencial, sino que es
tipo de escritura. Dentro de los proyectos hay como dos márgenes de uso de las tecnologías. Por un lado, las tecnologías en paralelo, ¿cierto? Entonces, cuando hay las indagaciones, van llegando las tecnologías porque son las maneras en que vamos encontrando formas de movilizar lo que estamos haciendo. Y esas tecnologías en paralelo, pues son correos, son blogs, son presentaciones, plantillas, foros, chats, páginas web, videos, podcasts, es decir, todo aquello que está alimentando el saber, pero todo, a mí lo que me parece bonito es que todo eso se va uniendo, es el nombre de la intención, ¿no? De la intención pedagógica que tenemos con el proyecto, ¿sí? Entonces, todas ellas se van vinculando a esa idea, no tanto la idea, digamos, de usar la tecnología meramente, de pronto, no sé, como para subir un video y ya, y luego calificar el video. No, pues la idea es que el video pues tenga relación con la intención, o sea, como buscando cohesión, ¿no? Cohesión entre la intención pedagógica y lo que se va haciendo con los saberes que se están movilizando y la manera como le vamos dando solución a la pregunta. Y aparece también un uso de las tecnologías que tiene que ver con una construcción final del proyecto. Entonces, para estos proyectos de indagación terminan con el diseño de páginas web, ¿sí? El diseño de videos, por ejemplo, Belén de los Andaquíes, entonces hace todo un video, una propuesta de lo que lograron, las narraciones de la gente, de contar la historia, qué bonito eso, que si nos contáramos la historia de cada quien, yo creo que estaríamos como más despercudidos, no sé, sin tanto quilombo interior. Y entonces, ¿cuál es el producto que va generando, digamos, ese final de ese proyecto y eso se vuelve una socialización? Y ahí sí uno aprovecha las tecnologías pues para darse a conocer. ¿Quién conocía a Belén de los Andaquíes? Yo he hecho la prueba, muy poca gente lo conocía y ahora con estas tecnologías podemos llegar a Belén de los Andaquíes, ¿no? Y a la historia que han recobrado, que han recuperado. Entonces, creo que el uso de las tecnologías en los proyectos como tal genera entonces una condición distinta que tiene que ver con una alianza de esas tecnologías en la intencionalidad pedagógica que tiene el proyecto. Aquí en esta pantalla, qué pena, yo creo que se me olvidó decirles a Patricia, ¿usted ha pasado las diapositivas? Sí, señora, hemos estado pasándolas, estás en la diapositiva en la que estamos, la diapositiva va con lo que estás contando. Voy en la diapositiva 7, preguntas de indagación, ¿sí? Sí, señora. Listo, perfecto. Entonces, en las preguntas de indagación, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva lo que vemos son algunos ejemplos de proyectos de indagación que se han hecho tanto en Medellín como acá en Bogotá, que hemos seguido como la experiencia de lo que va pasando también y de cuáles son como esas preguntas que nos llegan, ¿cierto? Que esas preguntas también tienen que ver con lo social y cultural, pero tienen que ver como con esos malestares que se van configurando y que a veces crean como estados muy conservadores y que sobre esos estados conservadores pues también nos genera como una afectación en la manera de ser. Y de eso tratan estos proyectos, por ejemplo, micromachismos, mujer al volante, choque fijo. Eso es una experiencia, un proyecto que salió en grado octavo en un colegio en Medellín, justamente pues por toda la, cuando hay una, yo no manejo, pero cuando hay una mujer en un carro, pues uno ve, por ejemplo, a los señores de los buses, ¿cierto? De cómo lancen ristre, no sé, ¿por qué esa reacción tan negativa, tan violenta? Y fuera de eso se acompaña como de ciertas frases que generan ahí como unas condiciones de relación muy negativas. Entonces, nada, estudiantes preocupados por lo que estaba pasando y más que estudiantes hombres, estudiantes mujeres, ¿cierto? Que nos cansamos un poco como de la producción de malestar que esto va generando y eso fue toda una negociación, todo un trabajo, pues imagínense la, digamos, el calor, ¿no? Que eso va creando uno reencontrarse con lo que en el día a día uno ve y que la escuela puede hallar lugar para hablar también de eso, pero fuera de eso, que la escuela lo trabaje desde su cultura académica, o sea, desde la idea del saber que se enseña, del saber que se aprende, del saber que se trabaja, del saber que se tiene que leer, del saber que se tiene que escribir, muy importante, porque no es meramente quedar inscritos en los micromachismos, ¿sí? ¿Y cuál es otro micromachismo? Ah, qué interesante, ah, ya, ¿sí? No, es poder como ver
eso cómo se moviliza en términos de generar ahí como cierta, a veces la pedagogía se vuelve terapia también, cómo eso genera una renovación distinta en la manera como nos estamos vinculando con el mundo. Entonces, micromachismos y sobre eso la aparición de las tecnologías. Claro, consultar los micromachismos, videos machistas en Internet, análisis de enunciados machistas en Facebook, toda la lectura que tenían los estudiantes de capturar esas frases y poderlas discutir en clase y ver sobre todo las reacciones de la gente sobre eso, ¿no? Porque Facebook hoy nos está mostrando el tipo de sociedad que estamos agenciando, ¿no? Y el tipo de sujeto también que se está tramitando allí. Otro, por ejemplo, eso fue en Jericó, narrar la paz, narrar la vida, ¿sí? Cuando estábamos con todo el boom de la paz en Colombia, que parece más un tema que una agencia permanente, pero La Paz, por ejemplo, y entonces nada, eso, digamos, se hizo ese proyecto también. ¿Y qué era lo que era la paz realmente? Eso involucró dentro de la indagación preguntarle a las personas qué era la paz, si la paz era más una definición o era más algo que se sentía, cómo venían ellos que la paz sí podría ser algo real, en fin, toda una indagación que tiene que ver con una activación también de a quién le pregunto, o sea, de hacer relaciones. Los proyectos son fantásticos por eso. ¿Por qué? Porque hacemos relaciones. Así de simple. Y unas relaciones donde no solo la persona en vivo y en directo está implicada, sino que yo voy a la tecnología, a lo que ella me ofrece y a lo que ella me posibilita, también a lo que me da y a lo imposible que me genera, que es también por ahí por donde voy recreando el asunto. Caperucita es el lobo y la abuelita nunca existió. Fue un trabajo, un proyecto de investigación que lo hicimos aquí en Bogotá con estudiantes de una asignatura que yo daba, que se llama TIC en educación, y fue justamente hacer toda una variación de los cuentos de hadas. Ahí hay una construcción de lo femenino muy tenaz para trabajar en la escuela. O sea, a nosotros nos despierta el príncipe y eso, por ejemplo, pues en una lucha feminista, pues eso tiene toda una confrontación muy tenaz, ¿sí? Entonces quisimos darle la vuelta a esos cuentos, y qué era lo que pasaba y poder, por ejemplo, dibujar los cuentos, ¿sí? Llevarlos, por ejemplo, a la pantalla, experimentar con la tecnología, hacerles control digital a la imagen, volver a hacer la historia, destruir la que había, reinventar la que hay, etcétera. Es todo un trabajo de filigrana, donde las tecnologías nuevamente aparecen como aliadas y los proyectos como tal, pues se van movilizando también porque es que eso va tocando el corazón, va tocando, o sea, las ganas interiores, así como cuando uno está enamorado, así, uy, eso se va como activando y uno no ve la hora, uy, como de ver a esa persona y qué rico. Eso mismo es lo que podría uno tener en el aula de clase y llevar a cabo con los estudiantes, porque a veces los pedagogos terminamos como muy tristes, ¿no? Porque como peleamos con lo imposible, entonces terminamos como muy melancolizados. Y yo creo que hay que asumir lo imposible, así como lo decía Freud, pero también lo imposible nos da lo posible, entonces jugar más con lo posible, sabiendo que hay un imposible. Es un trabalenguas que puede resultar un poco incomprensible, pero sí, o sea, hemos sido llamados como nos ha gustado, como trabajar desde lo imposible y de qué manera entonces también la escuela y lo que vamos haciendo. Y por ahí también soltamos vainas porque también nos neurotizamos demasiado en la escuela y la neurosis del niño más la neurosis de uno. Por eso es tan importante a veces decantarnos, ¿no? Interiormente para poder que las cosas sean mucho más diáfanas y más simples, como decía también Freud, ¿no? Que a mí me parece que el padre del psicoanálisis, que fue Freud, pues parece que decía unas cosas muy significativas, ¿no? La posibilidad de que lo simple, la vida es simple, pero es el quilombo allá interior que uno tiene que lo hace muy complejo. Y otro proyecto tuvo que ver con las noticias falsas en Facebook, o sea que no necesariamente Facebook tiene que llegar a la escuela instalado bajo el protocolo que él tiene, sino cómo eso uno lo interroga y empieza a generar otros aprendizajes con los jóvenes y de qué manera empieza uno a cuestionar.
¿no? Porque Facebook es también es un aparato ideológico del Estado en este momento, como decía Althusser, sobre la escuela. Y yo creo que Facebook en este momento también es eso, y por ahí transita mucha información falsa y también la gente se lo cree todo, ¿cierto? A veces también hemos visto eso, cómo entonces eso llega a la escuela y empieza a tramitarse y empieza a generar una serie de preguntas que tienen que ver con la manera como gestionamos los saberes y la forma en que causamos deseos, ¿no? Deseos de aprender, deseos de saber que tienen que pasar por nosotros. Ventajas de estos proyectos de indagación. Participación de los estudiantes en el contenido, creo que es una ventaja enorme. No está el estudiante ahí como de mero receptor, sino que está participando, ¿no? Hay una construcción del deseo permanente del maestro y el estudiante, ¿no? Poderse uno como alegrar. O sea, por ejemplo, mi ideal ha sido que los niños digan, qué rico, voy para la escuela, ¿cierto? Que vamos a volver a la escuela, vamos a volver y la vamos a mantener como espacio público y común, ¿sí? Y hay que ir a la escuela, ¿sí? Entonces, mi alegría sería que, porque yo nunca la sentí, yo nunca sentí alegría de ir a la escuela, ¿sí? Me acuerdo que mi mamá, bueno, eso a punta de cantaleta lo levantaban a uno, ¿sí? Y nadie había que ir a estudiar y uno llegaba ya aburrido, porque había más opresión que alegría, ¿no? Porque la moral y la represión fueron configuradores muy tenaces, sí, traídos de la modernidad, y eso operó en unos colegios de forma muy tenaz y en Medellín sí que más. Entonces, digamos que las ventajas, pues nada, una construcción de deseo en el maestro y en los estudiantes, hay una idea más de producir y hoy más que nunca, porque hoy estamos viviendo una fase muy tremenda del individualismo, ¿sí? Si usted no se siente que está operando ahí, usted se va a aburrir, se aburre. Y eso mismo le está pasando a los estudiantes. ¿Cuáles son los objetos de goce hoy? Pues los celulares, ¿no? Todo el tiempo estamos ahí. Se les volvió una cosa tenacísima de pérdida a veces de la concentración. O sea, están concentrados ahí, pero están desconcentrados en otra cosa, en la clase, ¿cierto? Hay una lucha hoy con los estudiantes porque estamos en clase y ellos quieren estar en el celular, ¿no? Y es una forma como de hacerle resistencia. O sea, ellos se ven empujados a estudiar, pero cuando llegan, entonces yo prendo el celular. Es como una vaina de dispersarse poco como sobre el orden de su deseo, ¿no? Parece que es ahí complejo el asunto. Diálogo con diferentes espacios, me parece que es otra ventaja, tener diálogos en diferentes espacios, con distintas intenciones comunicativas, por ejemplo. Creo que la interactividad, diapositiva 9, la interactividad, por ejemplo, induce permanentemente a la autogestión, o sea, la idea de que la gente también pueda hacer sus cosas por sí mismo, que eso también tiene una consigna hoy económica muy tenaz y es hazlo por ti mismo, ¿sí? Y eso también las tecnologías es lo que generan, por eso hay que defender la enseñanza. No todo uno lo encuentra en YouTube. El maestro no es YouTube, no se necesita un maestro que pueda enseñar para formar vínculo y para formar humanismo de la vida. Por eso el maestro es tan necesario. Pasa es que el capitalismo no lo reconoce porque no damos utilidades, o sea, no damos plata suficiente, como si lo pueden dar otras carreras, pero nosotros no, ante el capitalismo como que nos intenta como dejar a un ladito, pero nada, yo creo que ahí sí la resistencia tiene que ser muy poderosa, muy alegre, muy deseante para poder insistir sobre la permanencia en la escuela. Se unen con otros para aprender, ¿cierto? No quedan ahí como sometidos solo con el profesor, sino que también hay jóvenes, hay adultos, se asumen las tecnologías digitales como espacios de creación, ¿no? Como espacios de experimentación, que eso es lo que me parece más importante, y uno no saber qué va a pasar, como nos tiene hoy esta pandemia. No sabemos qué va a pasar, en qué tipo de sujetos nos vamos a convertir, si nos vamos a poder volver a abrazar, si nos vamos a dar picos, no sabemos, ¿sí? Y eso nos pone en una situación que en este momento es como temerosa por la muerte que genera el COVID, pero también de mucha expectativa. ¿Qué hacemos? Logros, y ya con esto voy terminando, creo que me pasé el tiempo. Logros, por ejemplo, ¿qué logros da una pedagogía de estos proyectos o de los proyectos de indagación? Creo que nos crean menos fragmentación del currículo, ¿sí? O sea, yo creo que cada vez podríamos cohesionar más ese currículo, ¿no? Por ejemplo, en la universidad a veces llevamos experiencias,
donde dos se unen y a ver qué sale. Intentan hacer sinergia. Eso me parece interesante. También como una manera como de probar en la escuela otras cosas. Que la escuela no sea pues el modelito canónico siglo XIX, no, pues también que haya ahí rupturas, ¿no? Y haya otras fugas que hacer, eso me parece interesante. Entonces, por ejemplo, que haya menos fragmentación del currículo, es un logro, una articulación de áreas afines. A veces uno cree que todas las áreas del currículo se tienen que integrar y no necesariamente. Hay unas que sí se integran con mucha más facilidad. Entonces no intentan forzar, sino más bien, ve, que es el logro, ay, usted, perfecto, venga, sí, y nos unimos. Más capacidad, otra vez deseante, yo creo que es una de las palabras más repetidas que he dicho en esta exposición. A mí me preocupa mucho el deseo, sí, el deseo en la escuela y en la pedagogía. Me parece que también vale la pena que como maestros nos hagamos nuestros propios proyectos de indagación y ver qué pasa con ese deseo, pero sí, digamos, los proyectos causan como relaciones más deseantes, más de ánimo, como de participar, de buscar, sí, de poder recobrar la voz del otro. Me parece que también hay más formación política por las mismas condiciones que explicábamos ahora con los hashtag dialógico, hashtag negociación, aprendizaje por proceso. Hoy no se aprende inmediatamente, eso es mentiras. El hombre demora mucho para cambiar, ¿sí? La cabeza demora. Y eso hoy por más tecnologías que tengamos, por más inteligencia artificial que tengamos, el aprendizaje es un proceso. No muchas veces con los años recobra las intenciones del colegio. Por allá esas asignaturas que le decían a unas cosas y ahí se recobran. Entonces el aprendizaje es procesual, paso a paso, ¿sí? No es inmediato. Si es inmediato hay que sospechar. La pedagogía como campo de saber es otro logro, ¿sí? Porque es el maestro ahí en la jugada permanentemente y por supuesto tiene que haber una producción de saber pedagógico, ¿no? De estarnos preguntando qué es lo que estamos haciendo, para qué lo estamos haciendo, qué está pasando acá. Sí, por ejemplo, ahora con estas tecnologías, que podamos integrarlas de esa manera en que pueden hacer parte de esas indagaciones, pero integrarlas también con lo que ellas tienen, o sea, con un nivel de afectación, ¿cierto? De realización que nos ponen a nosotros y también tramitarlas como desde esa idea, ¿sí? Por eso aquí traigo unos recursos de tecnologías digitales que me parece interesante, digamos, la distribución de estas tecnologías y, por ejemplo, en esos proyectos de indagación, entonces, tecnologías de la colaboración, ¿quiénes nos pueden cooperar en este asunto? ¿Qué tecnologías pueden ayudarnos a tramitar? ¿Qué tipo de comunicación es la que vamos a transmitir? ¿Qué cosas es la que vamos a enviar por estas tecnologías, por WhatsApp, por Facebook? Digamos, son colaboradores pedagógicos al proyecto, ¿no? Son mediaciones pedagógicas y entonces en colaboración podemos utilizar el WhatsApp, el Facebook, el podcast, un podcast, por ejemplo, de una clase y uno subirlo, sí, con los estudiantes, incluso las mismas notas de voz, ¿cierto? Pero que eso esté como alineado con un proyecto, con una pregunta que estamos resolviendo, el Twitter, las wikis que cada vez se han ido perdiendo más, ¿no? Pero las wikis es una experiencia escritural colaborativa muy potente, ¿no? Varias manos escribiendo, ¿no? De forma sincrónica o asincrónica, ¿no? En un mismo tiempo o en distintos momentos. Creación de contenido, muy importante, me parece que más allá de que seamos como repetidores del contenido de las tecnologías, creo que podríamos aprovechar también tecnologías que se puedan, en las que podamos crear contenidos. Estas opciones, por ejemplo, ¿saben qué es lo mejor de esa creación de contenidos? Que son gratis. No hay, o sea, yo invito a que no paguemos nada, ¿sí? Nada de pasa tu tarjeta de crédito. Hagámosle resistencia a eso y más bien utilicemos cosas gratuitas para que de esa manera eso le pueda llegar mucho más a los estudiantes. No importa que sean licencias de 30 días, no importa, podemos hacer el producto, luego lo podemos bajar al computador y ahí en un archivito lo podemos mantener guardado. Pero me parece que crear contenido, o sea, uno pensarse con los estudiantes, si vamos a hacer una narrativa digital, utilizando por ejemplo un Pointune, buenísimo, o sea, toda la imaginación que en ese momento, ¿no? Opera. Además que en la escuela tiene que ser
un lugar de canalizar toda la agresión que como humanos también portamos. Entonces todo esto se nos vuelve en una artesanía, porque es el pensar, es el recortar, pero es luego digitalizar y es ponerlo a mover. Profe, ¿y eso cómo se mueve? Y eso es así, ¡ay, qué maravilla! Pues es también la sorpresa, ¿no? Que uno va logrando causar en el aula o en estos espacios también, y que eso es lo bonito, pues que uno se pueda como alegrar. Eh, entonces, herramientas o tecnologías de creación del contenido, manejo de fotos e imágenes, sí, que también las podemos utilizar en esa integración con los proyectos de indagación. Muchas gracias. Hasta aquí llegué y les agradezco mucho a quienes me hayan escuchado en este momento. Mónica, mil gracias a ti por esta reflexión. Te voy a contar un poco como las cosas que se han movido en el chat a partir de tu conversación y de las premisas que nos pusiste en discusión. En el chat se iba dando una interacción, uno, a partir de las preguntas de cómo inspirar cómo inspirar y motivar. Creo que allí una conversación interesante entre, allí tenemos unos retos de cómo los maestros también encontramos en medio de esta situación la oportunidad para renovar nuestras pasiones, nuestros intereses y ponerlos allí en el campo de la configuración de estas prácticas de enseñanza y aprendizaje. Y de otro lado, el llamado que nos hacías en términos de cómo reconocer y potencializar los intereses y las pasiones también de los estudiantes. Y creo que aquí tenemos una idea súper interesante para ir dejando como ese resumen de nuestra primera charla entre profes, y es, uno, esta es una oportunidad precisamente para que en medio de estos procesos de recogimiento también que tenemos en nuestro hogar, tengamos la oportunidad de trabajar con nuestros estudiantes en una reflexión también desde lo socioemocional, aquellos intereses, aquellas pasiones, aquellos deseos que pueden comenzar a ser generadores de esos procesos de indagación y esas problemáticas a descubrir para nuestros proyectos. Entonces creo que esa ha sido una primera idea inicial que ha estado por allí. Creo también que en tu reflexión pues hay un profundo llamado a cómo también aprovechamos estas reflexiones sobre la práctica de enseñanza, sobre los procesos de aprendizaje, para hacer reflexiones continuas sobre nuestra labor de maestro. Creo que también muchos de nuestros usuarios allí se conectaron precisamente como no es solamente un tema de discusión sobre lo didáctico, sino que esta también es una oportunidad de discusión sobre el saber pedagógico, y es pensar ya también como en esta posibilidad de retorno, y en esa posibilidad de retorno es cómo fortalecer, reconfigurar esa escuela, que creo que esta también es una oportunidad para preguntarnos eso, cómo aquí podemos también reconfigurar y fortalecer el rol de los maestros, el rol de las familias, que aunque no aparecieron muy bien, aunque no estaban allí ahí en tu presentación, a partir de las premisas, varios de nuestros asistentes comenzaron a conversar sobre los retos que nos pone también comenzar a aprender a construir junto con las familias. Creo que eso también ha sido una idea que estuvo allí súper presente dentro de las interacciones de nuestros usuarios en el Facebook. Y en general, pues una invitación también a reevaluar el lugar de las TIC. Tú nos llamabas allí la atención, pueden ser recursos, pueden ser mediadores, pueden ser el medio, y tú nos ponías allí como ubiquémonos en la reflexión de las TIC en su papel como mediadores, como posibilitadores de nuevas configuraciones, de nuevas subjetividades, y también nos ponías allí como la alerta de las TIC no son en sí mismas grandes posibilidades, pero también tenemos que llenarlas de sentido para que cumplan las intenciones, digámoslo, más acertadas posibles frente a nuestros proyectos de enseñanza, nuestros proyectos de escuela y también nuestros proyectos de sociedad y de humanidad, que es una cosa que estuvo siempre súper presente en tu intervención, y fue precisamente el sentido de lo humano, de lo político que está detrás del uso de las TIC y que está detrás de toda indagación que podamos proponer a nuestros estudiantes.
Quiero también agradecer a todas las personas que estuvieron conectadas, a la interacción que se dio allí en nuestro primer espacio de Entre Profes. Invitarlos también, por favor, a que ahí en el espacio de los comentarios, esta charla va a quedar dentro de nuestro portal Red Académica para quienes quieran compartirla, quienes quieran volver a verla, para generar conversaciones entre profes con sus compañeros. También les quisiera pedir que nos dejen allí en los comentarios temas que más quisieran ver en esta franja. Les decíamos que estamos abriendo nuestra franja entre profes, nos gustaría tener sus opiniones sobre cuáles son los temas que quisieran ver, sobre los que quisieran conversar en esta franja. Ya hay varios están allí anotándonos sus opiniones. Este es un espacio para construirlo entre profes, para construirlo con ustedes y para acompañarnos en este tiempo de aislamiento, pero también cuando volvamos a la escuela y digamos revitalizando nuestra labor. Queremos agradecerles a todos, agradecerte, Mónica, mil gracias por acompañarnos, y a todos ustedes que estuvieron en el chat, mil gracias. Nos veremos próximamente en otra charla entre profes. Cuídense y que tengan una linda tarde.